Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Vamos a continuar hablando acerca del temor de Dios. En el tema anterior mencioné que cuando la iglesia cristiana fue establecida por Jesús, poco tiempo después de haberse ido Jesús al cielo a seguir con la obra del plan de la redención, en la iglesia se levantaron líderes que también las personas lo seguían. Esos líderes mencioné: Pedro, Apolo, el apóstol Pablo y otros que decían que eran seguidores de Jesús y por lo tanto solamente escuchaban, no respetaban a nadie, sino solamente a lo que ellos decían que era Jesús el que los estaba guiando. Y esto lo mencioné para señalar cómo es que el diablo trata de entorpecer el camino verdadero para que sea confuso y los hijos de Dios cojan otra senda que no es la senda segura que lleva a la salvación, o sea, que lleva a Cristo. Ahora, yo quiero eh, volver al texto de Proverbios capítulo 8, versículo 13, que dice: el temor del Señor consiste en aborrecer al mal. De esto hemos hablado y ahora quiero referirme a otras cosas que dice este texto. Y voy a referirme leyendo este texto y usando la palabra que quiero señalar, pero que está en el texto. Por ejemplo, el temor del Señor consiste en aborrecer la soberbia. El temor del Señor consiste en aborrecer la arrogancia. El temor del Señor consiste en aborrecer el mal camino. Y por último, el temor del Señor consiste en aborrecer la boca perversa. Si la Biblia dice esto, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, es porque estos males existen en la humanidad y también el diablo quiere que existan en la iglesia verdadera. Y del pueblo de Dios, estas cosas también existen, porque recordemos, Cristo mismo lo dijo y se ve desde un principio: el bien y el mal están en el mundo y dentro de la iglesia está lo verdadero y lo que no es verdadero. Por ejemplo, Abraham tuvo muchos hijos. ¿Cuál fue el hijo de la promesa? Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Cuál fue el hijo de la promesa? Esaú. Así en cualquier iglesia existe, yo digo cualquier iglesia, no, cualquier grupo de ser humano, existe lo bueno, lo regular y existe lo malo. Pero los que queremos servir a Dios y tener el amor a Dios correcto y tener el temor de Dios, debemos aborrecer la soberbia. Soberbia y arrogancia. Aquí hay dos palabras que son parientes, son primas hermanas o son hermanas. La soberbia. Yo no voy a presentar ahora
una lección de gramática o de decir esta palabra significa aquello, lo otro, estoy presentando y estoy hablando de la verdad bíblica. Pero la soberbia, yo solamente la voy a comparar con Lucifer. Lucifer se miró, él vio su capacidad, su belleza, todo su poderío, su popularidad porque era líder y se revela contra Dios. Y no se humilló delante de Dios. Jesús habló del publicano y también del fariseo. El fariseo oraba, gracias Señor porque yo ayuno, yo soy bueno, doy diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, no soy como los demás. Y el publicano que sabía que era pecador oraba, Señor, sé propicio a mi pecador. Cuidémonos, porque si seguimos el camino de la soberbia, estamos separándonos del camino de la salvación y estamos separándonos del camino de Dios. También cuidémonos de la arrogancia. La arrogancia también tiene, bueno, todas estas cosas malas tienen que ver con el diablo, pero arrogancia hay donde quiera. Pero yo quiero llevar esto ahora a nuestra iglesia. Quiero llevar esto a nosotros, los predicadores de la palabra de Dios, o a los que tenemos cargos de dirigentes o directivos dentro de la iglesia de Dios. Cómo yo trato a mi superior y cómo yo trato a mi inferior. Yo soy pastor de la iglesia. ¿Cómo yo trato a mis ovejas de las cuales soy pastor? Puedo ser una persona arrogante y abusiva, porque hay dirigentes, y eso está en la iglesia adventista y está donde quiera, y en el mundo de la política ni se diga, hay dirigentes que oprimen, que tratan mal a sus compañeros, que tratan mal a los demás. ¿Cómo el líder de la iglesia, en el nivel que tenga de liderazgo, trata a sus subalternos o a los que lo dirigen? Porque los que son arrogantes casi siempre son adulones de los jefes. Tratan de escalar posiciones, de tener lugares más altos. Era la lucha que tenían los apóstoles. Cada uno de ellos quería ser el dirigente. El temor a Dios hace que nosotros no seamos soberbios y no seamos arrogantes. Y esto le pido a Dios todos los días, que me libre de estos males. Y tú que estás escuchando este tema, que te pido que lo compartas también, cuídate de no ser soberbio y no ser arrogante, porque el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Y en el reino de Dios no van a estar ni los soberbios ni van a estar los arrogantes. Temor de Dios es estar lejos de estas cosas. El mal camino. ¿Qué cosa es el mal camino? Si tienes algo que decirle a alguien, ¿por qué tienes que decírselo a otra persona y no a la persona a quien debes de decirle? Si tienes que hablar con alguien para arreglar algún problema, porque cualquier ser humano tiene una dificultad con alguien,
¿Por qué vas a ir con falta de respeto? ¿O por qué vas a ir con soberbia a arreglar con tu hermano? La Biblia enseña que el que va a adorar a Dios y lleva su ofrenda y por el camino se acuerda que tiene problema con alguien, Dios enseña, deja tu ofrenda ahí, ve primero y arréglate con tu hermano. Y cuando Jesús estableció el rito de humildad en la Santa Cena o en la comunión, eso nos enseña la humildad. Cuando Jesús dijo, yo soy el maestro, y dice, verdad, porque lo soy, y les lavo los pies, hagan esto ustedes uno con el otro. Es un consejo de Dios que dice, no seas altanero, no seas arrogante, no seas soberbio, no sigas el camino del mal. El camino del mal puede parecer mucho el camino de Dios, pero es el camino que lleva a la perdición. Y quiero señalar aquí algo. Cuando Lucifer en el cielo estaba rebelándose contra Dios, engañó a los ángeles, porque primero les hacía creer que él estaba defendiendo a Dios con las cosas que él decía. Igual que cuando se levanta alguien contra la iglesia y dice, yo estoy defendiendo a la iglesia porque la iglesia no está haciendo bien en esto y en ello, y van y forman grupos aparte. Ese es camino del mal. Ese es el camino que Lucifer abrió. Nosotros no debemos seguir camino del mal. No debemos enredarnos en cosas de la vida, en los negocios de la vida. Debemos estar puestos en las manos de Dios para andar en las cosas correctas. Y otra cosa que es temer de Dios, temor de Dios, es aborrecer la boca perversa. ¿Qué cosa es la boca perversa? Aquí se pueden decir muchas cosas. Yo no voy a referirme a muchas cosas, sino voy a referirme a algunas cosas. Primero, la mentira. Si yo sé que estoy diciendo mentira, si yo estoy inventando cosas que sé que no son verdad y yo las sigo, eso es una boca de mentira. Esa es una boca perversa, una boca de maldad, porque estoy siguiendo lo que no es la verdad. Ningún mentiroso va a entrar al reino de los cielos, porque el padre de mentira es el diablo. Y si yo soy un líder de la iglesia en el nivel que sea, y soy un miembro de la iglesia en el lugar donde yo esté, y yo estoy diciendo mentiras, en vez de ser hijo de Dios, soy hijo del diablo, aunque sea pastor y sea el dirigente que sea, porque la mentira es del diablo y no de Dios, pero poca boca perversa es también la persona que enreda, que confunde a otro. Si usted es alguien que se ha separado de la iglesia por el motivo que sea, o usted es alguien que está en la iglesia pero quiere que los demás sigan sus opiniones o lo que usted haga, no trate de enredar a las personas, no trate de confundir a las personas, porque la confusión es del diablo y boca perversa es el que trata de confundir a las personas. Yo puedo usar la Biblia para tomar un texto, el texto que fuera, difícil o fácil el que fuera, y preguntarle a otro, ¿qué tú crees de esto? Para después rebatir a la otra persona y enredar y confundir. Quien enreda y confunde es boca perversa. ¿Qué fruto tiene mi palabra?
¿Qué fruto tiene lo que yo digo, mis pensamientos en la vida de otras personas? Lo que yo diga puede confundir a alguien y separarlo del bien. Si yo digo a alguien, yo soy un hijo de Dios y yo soy miembro de la iglesia de Dios y me presento como un hijo de Dios, pero yo hago una cosa que yo sé que está mal hecha y doy un mal ejemplo, eso es boca perversa. Boca perversa, el diablo la usa para traer confusión. El fruto del árbol que nosotros seamos se conoce por el fruto que damos. Si yo doy mangos, no soy manzana. Si doy naranjas, no soy limón. Si soy una uva, no soy una pera. Si soy un hijo de Dios, mi boca no va a enredar, no va a andar en chismes, no va a andar en enredos. Mi boca va a hablar la palabra correcta que la Biblia dice es como manzana de oro en bandeja de plata. Es algo valoroso, de valor. Boca perversa es la que confunde y lo que confunde es obra del diablo. El temor de Dios hace que nuestra boca, nuestros labios sean verdaderos y digan la verdad en la forma correcta y en la manera adecuada. Temor de Dios es que nuestras relaciones de unos con otros, mis palabras, todo mi ser, esté en armonía para lograr el bien de otra persona, no para lograr mi supremacía sobre otras personas o la confusión sobre otras personas. Le pido a Dios que me ayude y a ti también que escuchas, para que nosotros cumplamos estas cosas que tienen que ver con el temor de Dios. Dios nos bendiga. Seguiremos hablando otras cosas, hay que hablar de lo que es el temor de Dios. Nos vemos en nuestro próximo tema y comparte este tema con otros.